Hola, buenas noches. ¿Le gusta el debate? ¿Las preguntas difíciles? Entonces lo invito a que se una al Ojo que te ve, una propuesta televisiva que promete acercar el debate que usted tiene con su familia y amigos aquí a la pantalla del televisor. Las preguntas que usted quiere hacer, las vamos a hacer aquí y ojalá ambos consigamos respuestas. La idea es repensar un país mejor juntos y también entrarle a los desafíos con responsabilidad y amor, ese amor que seguramente compartimos por este país. Estamos en redes, somos una comunidad, lo invitamos. Esto empieza ahora, quédese. Comenzamos conversando sobre diálogo. ¿Sabemos los cubanos dialogar? ¿De qué se trata? ¿Es de que mi voluntad prevalezca por encima del otro? Preguntamos en la calle. Escuchemos. Primeramente hay que analizar un dicho que no se escapa de la popularidad del cubano, que dice que hablando las personas se entienden. Y pienso que fomentar el diálogo contribuye a la unidad, no solamente la unidad de acción, sino la unidad de pensamiento, la unidad para construir un desarrollo cada vez más próspero y sostenible con todos y para el bien de todos, citando al apóstol. ¿Qué tipo de diálogo es el que estamos dispuestos a realizar? Porque fundamentalmente ahora hay dos formas claras, al menos dos, de entender el diálogo. Uno, como un mecanismo para distender la lucha, distender las contradicciones, el conflicto, que muchas veces puede ser violento, sobre todo en una sociedad que está planteando transitar hacia otra nueva. Se busca, por un lado, el diálogo como mecanismo de evasión de la política, como mecanismo de evadir el conflicto. Por otro lado, hay otra forma de entender el diálogo que es a partir de los distintos bloques políticos o tendencias, corrientes políticas que existen dentro del socialismo, en el caso cubano. El diálogo sirve entonces como forma de confrontar para resolver precisamente esas contradicciones. El diálogo no es dialogar por dialogar, ¿no? Y esa es la importancia que tiene hoy, que a veces primero no escuchamos. El diálogo no es diálogo si hay imposición, no es diálogo si queremos manipular, no es diálogo si queremos convencer a toda costa de nuestra idea a la otra persona. Ahí no hay diálogo. Las personas, cuando uno los cita para un diálogo, establece una reunión formal que le explica, no, vamos a dialogar sobre el proceso, sobre los cambios que ustedes piensan, que ustedes creen. Muchos de ellos acceden y dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir si al final nada va a cambiar? Lo que pasa es que también hay un peligro en entender de manera muy literal lo que es el diálogo. La gente lo que entiende es que la gente se sienta en una mesa, dialoga, ¿no? Yo te escucho, tú hablas, pero hay muchas otras formas de ejercer el diálogo. El diálogo debe ser una actividad constante donde más que un ganador salga algo productivo, donde salgan nuevos criterios, nuevos puntos de vista. Yo no puedo juzgar a una persona o simplemente rechazarla porque piensa diferente a mí. Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están unificándose, que están dialogando y ojo, no pensamos igual. No pensamos igual, pero hay algo que nos une y es que queremos actuar para transformar. Reinventar las formas de participación, todo eso es el diálogo revolucionario. Y repito, no es el diálogo para distender la lucha, sino es para enfrentarla y resolverla. El espacio de los CDR, de la rendición de cuentas del delegado, de la circunscripción, del presidente del CDR, no está funcionando. Ya prácticamente eso no se siente, al menos por mi comunidad no se siente. Y eso es algo que hace falta rescatar porque es la célula de gobierno más pequeña, más allegada a la población, a sus habitantes, porque cada CDR es un mundo, como mismo cada familia es un mundo, cada CDR es un mundo. Y desde ahí, desde la comunidad, desde el CDR, donde hace falta solucionar los grandes problemas. Un diálogo que nos haga llegar a algún punto, que nos haga unificar, ¿no? Ese diálogo que realmente nos convierta en sujetas y sujetos activos, en sujetas y sujetos políticos que vamos a dar nuestras ideas, nuestra opinión, vamos a escuchar y vamos a construir juntos para llegar a dónde, a qué queremos llegar, qué es lo que nos une. No nos vamos a imponer ni nada, sino vamos a ver hacia dónde tenemos que construir. Y para unirse a este debate, le damos las buenas noches y las gracias por estar aquí a Rafael Hernández. Gracias, profesor, politólogo, también director de la revista Temas, que organiza un debate, probablemente uno de los espacios más plurales de la sociedad cubana, último jueves
Antes de la pandemia solía llenar la sala Fresa y Chocolate aquí en la capital, ahora se ha desplazado hacia Telegram, un espacio muy particular en que Rafael Hernández modera la relación entre un panel y una audiencia con estricto control de los tiempos. Hemos aprendido aquí en El Ojo que Te Ve sobre cómo lo hace Último Jueves también para restringir nuestros tiempos y que todos puedan opinar. Gracias, Rafael, por estar aquí. Le damos las buenas noches también a Giselle de Armas, es filósofa y además acompaña al partido y al Poder Popular en la observación y la investigación de proyectos comunitarios, de talleres de educación integral. Gracias por estar aquí, Giselle. Y Armando Franco es periodista, director de la revista de los universitarios cubanos, una revista que crece y es también ya un poco de todos. El director de la revista Alma Mater, periodista, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Comenzamos el debate entonces. Les cuento las reglas. Tenemos 3 minutos por cada respuesta y 3 sesiones de preguntas. Y es muy importante cumplir estos tiempos para así poder cubrir los temas que tenemos planificados. ¿Están de acuerdo? Rafael, en tantos años de Último Jueves, en que van tantas personas de diferentes colores políticos, algunos a hacer catarsis que no encuentran otro sitio donde hacer, en este tiempo en que ha adquirido esta experiencia, ¿qué puede contarnos? ¿Saben los cubanos dialogar? ¿Sabemos dialogar? Yo creo que no estamos preparados para dialogar. Nuestra vida no nos prepara para dialogar. Confundimos el diálogo con decirle al otro lo que tiene que hacer. Le decimos al otro, no, yo pienso diferente a ti, sino tú estás equivocado, típicamente. Sin embargo, se puede aprender. Se puede aprender no como resultado de sentarse en una clase, sino como resultado de una práctica. Es interacción social. Y se trata de engarzarse en esa interacción social de una manera deliberada para conseguir algo. ¿Para conseguir qué? Para conseguir expresar ideas, escuchar ideas. No hay diálogo sin escuchar. Lo más difícil para el que dialoga es escuchar, es entender lo que el otro está diciendo y asimilar los argumentos del otro. Como es interacción social, depende de la relación social. Cuando el otro es alguien que tiene una jerarquía por encima, ese otro que tiene una mayor jerarquía tiene que tener presente todo el tiempo que para que haya diálogo tiene que haber simetría. Si no, no es diálogo, si no es yo te voy a decir a ti cómo debes hacer las cosas o yo te voy a iluminar la cabeza. La idea de que le vamos a iluminar la cabeza al otro no es privativa de los que están en una jerarquía superior. Cualquiera puede creer que el otro simplemente tiene la cabeza llena de oscuridad y se trata de limpiársela. Giselle, ¿qué hace falta en un contexto como el nuestro? Gracias, Rafael, por cumplir la disciplina del tiempo. ¿Qué hace falta para que un diálogo funcione? Para que exista diálogo, tiene que existir, como decía Rafael, la posibilidad de la escucha, o sea, el acceso también, un acceso al diálogo, competencias dialógicas, esas competencias que los que estamos ahí en ese diálogo, las diferentes partes o las diferentes personas que estamos ahí en ese diálogo, tenemos acceso, sabemos de qué se trata el tema o por lo menos tenemos experiencias y prácticas sobre ese tema, porque como decían en el video, son 2 cosas importantes para tener el diálogo, es saber y es también acción. Entonces, esa construcción entre el pensar, el reflexionar y la acción desde tu práctica, pero también la proyección de otras prácticas, es lo que va a hacer que exista una condición para el diálogo. Tener experiencias prácticas y saber del tema que estás tratando, por lo menos vivir la experiencia. También cualidades éticas, la eticidad dialógica es muy importante. ¿Qué significa eso? Las cualidades éticas que tenemos que tener es que partir de lo justo, de la construcción de ese poder, que no sea un poder jerárquico, sino que sea una socialización de poder, incluso de relaciones de poder, reconocerte en el otro, saber que el otro tiene saberes igual que tú, no pensar que el otro es el ignorante, el otro es el que le voy a poner el conocimiento que yo quiero. Como decía una muchacha, yo no voy a imponer y pensar que el otro es el ignorante, sino que hay que construir desde esos 2 lados, el diálogo es sobre todo construcción, de esos lados construir un proyecto, construir
algo diferente superior a eso que estamos discutiendo. Y para eso, sobre todo, la condición, creo que una de las condiciones fundamentales es que tienes que comprometerse con esa acción futura. No puede ser solo hablar, escuchar, sino tiene que haber una proyección, tiene que haber una posibilidad de acción futura. Armando, en la realidad sociopolítica cubana a veces el criterio disonante, el criterio crítico, es visto con sospecha, con incomodidad. No siempre estamos preparados para asumir, metabolizar la crítica. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el diálogo en la Cuba que estamos viviendo? Yo creo que es cierto que de alguna forma todos, el transcurso de nuestra vida adulta, incluso antes de llegar a ella, muchas veces en Cuba experimentamos la experiencia vivimos un momento en el que algo que pensamos no tiene lugar, o algo que pensamos suena fuera de tono, ¿no? Y alarma. Y me parece que eso se debe en alguna medida a que inconscientemente se ha vuelto algo cultural, digamos, intentar colonizar el diálogo. Entender el diálogo como una única cosa, una cosa homogénea que tiene límites y que tiene límites que una persona determinada en un espacio específico puede decidir cuáles son las normas, ¿no? Y que ese es el primer punto que es incierto. Es decir, hay muchos tipos de diálogo y en la medida en que también naturalicemos el hecho de que hay muchos tipos de diálogo, entonces también como que va a sonar menos raro el hecho de traer a colación que una persona entienda bien abordar un determinado tema en un escenario determinado. Entonces, en ese camino yo creo que los desafíos están en entender la pluralidad, en entender que el diálogo no le pertenece a nadie, aun y cuando, por supuesto, coincido con Giselle, que hay normas elementales de convivencia a los cuales tiene que subordinarse, digamos, pero que hay muchos tipos de diálogo y que los diálogos siempre tienen que parecerse a la gente y no puede ser, no puede subordinarse todo el tiempo a normas externas impuestas, y en la medida en que eso se logre, entonces también esos límites van a ser mucho más flexibles. Y atemperando la Cuba, porque tu pregunta hacía referencia a eso, yo creo que de alguna forma el diálogo formal ha perdido un poco de encanto, y eso ha dado lugar a que en plataformas informales los cubanos hayan permutado el lugar, y que hoy mucha o buena parte de ese diálogo social esté aconteciendo fuera de un cauce natural de construcción de un diálogo nacional. Sí, tiene que ver un poco con lo que también decía Rafael, y vamos a introducir otro tema aquí en este diálogo. Rafael, Cuba ha estado bajo un asedio durante 60 años muy particular, sanciones que se han reinventado, fortalecido al paso de los años y que han marcado la vida de los cubanos, y por supuesto pone a este país todo el tiempo en una posición defensiva, donde se juega la soberanía. Con esas condiciones de plaza sitiada, ¿se puede dialogar a nivel interno a pesar de estas determinantes? Cintia Gutiérrez tenía una respuesta para eso. Decía que estamos en un parlamento en una trinchera. Y estamos en una trinchera, pero queremos tener un parlamento. Y un parlamento es un parlamento. En una circunstancia como la que nosotros vivimos, con una intensa comunicación con el mundo exterior, en esa intensa comunicación con el mundo exterior, el desarrollo de una cultura política, de una cultura ciudadana, que ejerza el diálogo y que ejerza algo que es parte del diálogo y que acompaña a esta diferencia y a esta mentalidad que tenemos que vencer de fortaleza sitiada, el síndrome de la fortaleza sitiada. Somos una fortaleza sitiada, de eso no cabe la menor duda, pero el síndrome es algo que tenemos en la cabeza. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Bueno, como se enfrentan todos los fantasmas. ¿Se puede hacer diálogo a pesar de estar en esas condiciones?
Es que en eso nos va la vida. De otra manera, el que nos acosa ganaría. El que nos acosa nos impondría que no pudiéramos hacer nuestro proyecto, porque nuestro proyecto lleva a eso, lleva el debate, lleva el diálogo, lleva la democracia y lleva la libertad, porque eso es esencial. Porque todo lo demás está ahí, está como parte de la configuración, no nos podemos mudar de donde vivimos, no nos podemos cambiar la isla y ponerla en el medio del Pacífico, suponiendo que quisiéramos estar en el medio del Pacífico. Queremos estar aquí y no nos queda otro remedio que estar aquí, así que tenemos que convivir con circunstancias que nos permitan, a pesar de eso, por nosotros mismos, desarrollar con voluntad una capacidad para intercambiar y para ser mejores. Si nosotros no desarrollamos la capacidad para entender que estar en desacuerdo, que la discrepancia no es una ofensa, que no es un pecado, que no hace ruido, sino que contribuye a hacernos mejores, entenderemos lo importante, lo estratégico que es el diálogo. Y sin eso no vamos a poder salir adelante. Armando, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en el diálogo nacional? Los medios no funcionan en un laboratorio. Tiene mucho que ver con lo que decía Rafael antes, y ese fenómeno de plaza sitiada ha sido un tema muy debatido al interior del gremio, del cual tú conoces perfectamente. Los medios funcionan a temperatura y presión social, y ciertamente yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, no estoy diciendo nada nuevo, también uno de los, digamos, de los pesares del gremio, ser el reflejo de la Cuba cambiante que somos hoy. Creo que los medios, de alguna forma, la narrativa de los medios siempre ha ido atrás, o muchas veces en los últimos años siempre hemos ido a un tiempo, a una velocidad inferior a la que han acontecido las transformaciones sociales en el país. Y eso genera un vacío tremendo que de alguna forma afecta a ese diálogo nacional. Creo que el discurso mediático forma parte indiscutible de ese concierto de voces plurales que debe ser el diálogo de un país, y que es un desafío que tenemos nosotros como parte de ese sistema de medios en Cuba, ¿no? Ser capaz de contar el sentir de la gente, ese concepto que mencionamos una y otra vez de hacer coincidir la agenda mediática con la agenda pública, y que si bien hay ejemplos puntuales que podríamos defender de tratamientos exitosos, hay diferencias entre géneros, lenguajes dentro del ejercicio periodístico en el país, todavía estamos lejos de ese ideal. Y yo creo que es algo que en ese intento colectivo de generar un diálogo nacional, los medios tienen que reinventarse sus maneras de hacer para parecerse más a la gente, para moverse en los tiempos que se mueve la gente y sobre todo para hablar de lo que está aconteciendo en la calle hoy y de la forma que la gente lo quiere escuchar. Parece que en la medida en que eso suceda, también se va a generar una percepción de que es posible un diálogo diverso, un diálogo inclusivo, un diálogo respetuoso y un diálogo que estimula la construcción colectiva, en donde se intercambien roles. Yo creo que es fundamental esto, ¿no? Un diálogo no es un monólogo, un diálogo no es un espacio a donde solo se va a escuchar, un diálogo es un espacio en donde necesariamente hay que alternar en la función de emisor y receptor, y hay que alternar también el derecho a réplica, ¿no? Y hay que confrontar criterios para que de ese enfrentamiento, digamos, salgan las mejores ideas. Ahora, en contextos de pandemia, Giselle, muchos jóvenes han visto esto como una oportunidad de participar y tomar las riendas de la situación. Lo hemos conversado antes, me hablabas de varias experiencias que desde una sociedad civil creciente
pues están participando lo mismo en un centro de aislamiento, que organizando grupos en WhatsApp para donar medicamentos, llevarlo allí a donde sea necesario. Son iniciativas que no son parte de la institucionalidad conocida o de las organizaciones que tradicionalmente tenemos en el imaginario social que deben hacer esto. ¿Cómo sumarlas? ¿Qué utilidad tendría hacerlas parte de una sociedad que sea más reticular, donde la participación, el diálogo, el diferente coexista, ayude, construya? Sí, yo creo que estos jóvenes tienen algo que es necesario para hacer un diálogo, y es que tienen definido cuál es su horizonte, a qué es lo que quieren aportar, a qué nación quieren vivir y quieren hacer. Entonces, desde esa construcción de ese proyecto que quieren construir, logran articular las distintas formas de hacer, porque existen distintas formas de hacer política, y creo que esos jóvenes están reinventando la política, rehaciendo política desde las prácticas cotidianas también. Están dándole otros lenguajes, otras formas de incluso de profundizar el concepto de poder, de profundizar relaciones sociales en donde también se viva ese proyecto que están enunciando, ¿no? Ese proyecto que quieren construir, están ellos en su práctica cotidiana, están generando esos valores de solidaridad, esos valores de compartir lo que se tiene, esos valores de conocer, de profundizar, de repensar. Y sobre todo, aportan a la Cuba de hoy, aportan a la nación de hoy, porque viven la política, son políticos, son sujetos políticos, y complementan el sistema político cubano, y también están no diciendo como siempre se habla de que con los jóvenes se puede contar, sino que con los jóvenes están haciendo desde diversas maneras plurales, o sea, desde la pluralidad, incluso contradictoria, porque no todos tenemos los mismos pensamientos. Lo que sí tratamos es que sea inclusiva. Esa articulación de esa pluralidad tiene que ser inclusiva y no puede dominar al otro. No pueden ser experiencias que reproduzcan el patriarcado, aunque es una tarea pendiente. No pueden ser experiencias que excluyan por la racialidad. No pueden ser experiencias en donde estemos dominando y seamos colonialistas, porque también se dan los casos. Entonces, cómo las prácticas, estas nuevas prácticas, están resignificando la política, están resignificando las prácticas políticas también. Creo que es una ganancia enorme para Cuba, para la nación cubana y para el socialismo cubano. ¿Crees que es por un contexto de crisis o que llegaron para quedarse? Yo creo que llegaron para quedarse, porque incluso antes de la pandemia también hay experiencias, incluso autoorganizadas ya de jóvenes que quieren hacer por Cuba y que están haciendo por Cuba. Creo que se quedan porque forman parte, ese diálogo forma parte no solo del pensamiento y la acción, sino forma parte de la subjetividad. Las personas que están haciendo estas prácticas se transforman a sí mismas, transforman la realidad, pero se transforman a sí mismas, es transformándose, ¿no? Entonces creo que llegan para quedarse, porque después que haces esto, no puedes dejar de hacerlo. El diálogo empieza en la familia, en la casa, en el barrio, y debe ser simétrico, nos han contado nuestros invitados. Por ejemplo, hay una organización de masas en Cuba que seguramente en su imaginario debería funcionar como un interlocutor natural para ese diálogo, los comités de defensa de la revolución. Sin embargo, no siempre es así. No obstante, Gerardo Hernández, hoy el coordinador nacional de esta organización, le imprime un entusiasmo particular a la idea de sumar, dialogar, revitalizar el barrio, la comunicación entre la gente, entre las organizaciones, como una especie de bisagra entre la base y otras capas decisoras. Fuimos al Fanguito, allí él estuvo y muchas personas lo esperaban. Le contamos la historia.
es el que nos representa a todos como organización, la organización más grande que tiene este país, que son los CDR. Realmente es un ejemplo a seguir por toda su trayectoria, por todo su heroísmo, por toda su transformación, por todas las cosas que hizo por este país. Porque nos sentimos felices con una figura como la de él. Y eso impulsa también, sobre todo a la juventud, ver que dirigentes se ocupen de cosas marginales, porque nosotros éramos un barrio marginal, actualmente no lo somos. Y entonces, claro, la figura de Gerardo aquí para nosotros es súper importante. Y en estos tiempos se está hablando muchísimo de la importancia del diálogo, más allá de la importancia de la necesidad del diálogo. Que si no es estos encuentros que está teniendo nuestro presidente con todos los sectores de la sociedad. Él ha sido el primero en insistir en la importancia del diálogo, un diálogo verdadero, de escuchar la diversidad de opiniones. Pero además nuestro presidente ha insistido en que todo esto que se está haciendo en los barrios no se trata de una intervención, no se trata de llegar al barrio y decir vamos a hacer esto y esto y esto, no, se trata de llegar al barrio, si se hace bien, si se hace como nuestro presidente ha pedido, ha ordenado que se haga, hay que llegar al barrio, conversar con los vecinos, conocer los problemas acumulados, las necesidades acumuladas y en base a eso trabajar. Eso es algo que él ha estado insistiendo constantemente, que no se trata de una intervención en los barrios, se trata de unir fuerzas, de escuchar criterios, de escuchar opiniones, aún aquellas que sean discrepantes. Cuando tú tienes un fin común, no importa que los criterios sean diferentes, tú te puedes sentar, puedes conversar, puedes escuchar opiniones y en base a eso trabajar. Pero sí hay lugares en los que se han presentado dificultades, incomprensiones a la hora de aceptar ideas diferentes, ideas nuevas, ideas frescas, a la hora de canalizar el deseo que tienen muchísimos cubanos de contribuir, siempre bajo la guía del partido y dentro de la revolución, pero de contribuir, de aportar, y a veces no son por los canales establecidos, son por nuevos canales y uno hay que escuchar ideas, hay que escuchar proyectos aunque sean nuevos y buscar dentro de la revolución la diversidad y la diferencia de opinión, la diferencia de criterio, todo sea por el bien común de la patria y de nuevo, dentro de la revolución, todo. Eso lo dijo Fidel hace mucho tiempo. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo. ¿Dónde? No lo digo. Te traigo, te traigo, te traigo, te traigo. Una tarde muy divertida en la que coexistieron muchas expresiones religiosas, culturales, artísticas, y ver el intercambio y la popularidad de Gerardo en el barrio es impresionante. Ojalá Gerardo pudiese estar en todos los CDR y ojalá todos los CDR funcionaran como quisiéramos. También depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y una cosa que él decía, Giselle, el diálogo es fundamental. Sobre todo, nos sentamos cuando tenemos un fin común. Aunque no pensemos igual, pero si tenemos un fin común, pues podemos sentarnos a conversar. Y por ahí va mi pregunta. ¿Se dialoga con cualquiera? No importa quién sea. ¿Cómo tú lo ves? Se dialoga con esas personas que a pesar, bueno, por supuesto con los aliados, con las personas que pensamos igual, se dialoga muy fácilmente, porque tenemos incluso pensamientos, aunque no son iguales, pero tenemos pensamientos comunes que pueden apoyar ese diálogo e incluso profundizarlo. Se dialoga con el diferente. Creo que es una necesidad en Cuba hoy, dialogar con las diferencias, dialogar con todo ese diapasón de cubanidad que creemos, que queremos, que pensamos de forma diferente. Pero no se debe dialogar o no se puede dialogar con aquellos que intentan dominar a esa otra parte. En el sentido, por ejemplo, muchas veces se habla del diálogo como encuentro. Entonces me puse a pensar, y dije, pero un encuentro fundamental es el encuentro, se habla del encuentro de las dos culturas, la cultura indígena y la cultura europea. ¿Eso fue un encuentro o una dominación de una cultura por otra? Entonces ahí no hubo diálogo. Ahí hubo una dominación, una opresión de uno sobre el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dialogar con aquel que no quiere al otro, que no reconoce al otro, que ignora al otro, que no quiere la vida del otro. Entonces, si hablamos de vida y lo que proyectamos es odio, entonces no hay posición de diálogo, no se puede dialogar porque es una falsa. Si tú lo que tienes es una práctica del odio y me estás impidiendo mi vida, no puedo dialogar.
Armando, ¿tú querías decir algo? Pasa es que ese ideal del objetivo común tampoco se puede convertir en un pretexto para separar o para limitarle la libertad al otro de que participe, o para yo sentirme con el derecho de excluir a alguien del diálogo. Sí, y entramos en una discusión mucho más compleja que por una cuestión de tiempo Cristina nos regañaría. Pero es un desafío tremendo. Esa pregunta es una pregunta trampa, ¿no? ¿En qué medida podemos establecer normas, límites muy claros de con quién se dialoga y con quién no? A mí me parece que es un proceso no concreto que tenemos que estarlo reinventando y analizándolo en contextos muy específicos. Si el tiempo da, en Último Jueves habla quien quiera que esté ahí. ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Podemos hablar con cualquiera que esté dispuesto a dialogar, si realmente está dispuesto a dialogar. Yo escucho a muchas personas que defienden el diálogo, que defienden la libertad de expresión, que defienden el debate, siempre que se trate de estar de acuerdo con ellos mismos. Esa cultura de la discrepancia no está muy extendida, tampoco entre nosotros. Nos podemos sentar con los Estados Unidos. El gobierno cubano no se sienta con los Estados Unidos a dialogar. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho en la medida en que el gobierno de Estados Unidos no trata de imponer una coyunda, de crear condiciones previas, de aplicar un doble rasero, sino entra en una situación de diálogo. De manera que sí podemos dialogar hasta con los que tratan de dominarnos a nosotros, siempre y cuando en ese momento hayan paralizado, hayan suspendido esa acción dirigida a dominarnos y estén sentados a conversando. Si se sientan a conversar con nosotros los que han intentado dominarnos, nosotros habremos prevalecido. Hay un escenario en que cada día esto se vuelve más difícil y confuso, Armando, que son las redes sociales o las plataformas a donde se han ido buena parte de nuestra socialización, es en estos ambientes de digitalización. Cuántas relaciones rotas, cuántas discrepancias y a veces hasta principios irreconciliables han terminado en relaciones familiares, afectivas, porque no han sido capaces de dialogar específicamente en las redes sociales, donde el anonimato un poco que permite que cualquiera diga cualquier cosa, porque un poco que no es de frente, no es cara a cara. ¿Cómo en un contexto donde nos pasamos tanto tiempo en las redes sociales se puede prevalecer, se puede construir, defender una práctica de diálogo real? Mira, yo tengo una lectura mucho más optimista del fenómeno de las redes. Una y otra vez hablamos del desafío, de los peligros, pero las redes no es otra cosa que una reproducción de lógicas de comportamiento que tenemos ya en la vida física. Entonces, sería aplicar... ¿Tú has perdido amigos en las redes por opiniones? Sí, claro, también en mi vida fuera de las redes. Es cierto que en las redes hay un nivel de exposición mucho mayor. Es cierto que en las redes el hecho de no estar cara a cara media, pero eso puede suceder por teléfono, eso puede suceder por cartas, eso puede suceder en una guagua cuando el chofer te está gritando desde su asiento y tú te montas en la última puerta de un ómnibus articulado, es decir, a una diferencia de largos metros. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer con las redes es dejar de estigmatizarlas, naturalizarlas, porque ¿a dónde vamos si no es a una vida mediada todo el tiempo por las redes de una forma cada vez más creciente? ¿Que en las redes hay peligro? Sí. También las redes permitió que Rafael Hernández siguiera haciendo sus debates de temas que estuviese interrumpido desde hace un año y medio cuando cerró las puertas de Fresa y Chocolate por peso mayor por el tema de la pandemia. Las redes han permitido que en Santiago de Cuba hay un grupo que se llame De Corazón, que hoy ya ha llegado a tener representaciones en buena parte de las provincias del país para, de manera alternativa, por su cuenta, se han articulado sin una mediación institucional para recoger ayudas
para los más necesitados, una vez para la pandemia, pero que luego también se ha extendido a otras muestras de vulnerabilidad. Entonces, hoy en las redes hay sobrados ejemplos para acabar de trascender ese discurso de los peligros de las redes y acabarlo de entender en un escenario presente que tiene que ser atendido y que además a nivel país hay instituciones que tienen experiencias más felices, pero a nivel país tenemos que dejar de ser un país analógico para corresponder a las necesidades y a las prácticas ciudadanas de una población digitalizada. Es decir, usar las plataformas digitales para fortalecer el diálogo. Eso también, es lo que estás diciendo. También, porque además ya ese diálogo está aconteciendo. Y con esto termino, porque seguramente estoy al límite. Pasado de tiempo. Giselle tiene algo que decir. Y es la relación entre el diálogo, la participación y el sentirme parte. Cuando yo mencionaba al principio que de alguna forma ha fracasado el protagonismo de nuestras formas institucionalizadas del diálogo, no es que las personas hayan dejado de intercambiar, de dialogar, es que se han desplazado a otro. Y si ese otro escenario que muchas veces a través de las tecnologías no está siendo atendido por las propias instituciones, entonces se genera un cauce paralelo, que de alguna forma es disfuncional, porque no se están aprovechando como deberían los resultados de esos diálogos que hoy se están dando en esos escenarios. Giselle. Sí, hay dos cosas que el contexto y el condicionamiento histórico no puede ser solo las redes. Las redes forman parte de un condicionamiento, es más que las redes, o sea, no se puede pensar... Los exageramos un poco. No es que los exageremos, en la influencia no es que los exageremos, yo creo que sí potencia el diálogo. Lo que pasa es que las redes están condicionadas también históricamente, ocurren muchos procesos políticos, económicos, sociales que también condicionan las redes. Entonces no podemos poner que es otro mundo, es un mundo dentro de otro. Que las redes son construidas por las personas, es importante eso. Con las mismas relaciones de poder. Con las mismas relaciones de poder. También otro aspecto es que no todo lo que ocurre en las redes es diálogo, ni todo lo que ocurre en la vida real, no sé, es diálogo. El diálogo tiene esa comprensión de comprometerse a trabajar para la solución de ese problema. Y no todos, cuando hablamos en las redes, tenemos, o sea, lo que hacemos es la crítica al problema, pero la solución y la responsabilidad para que formes parte y trabajes en eso, no todas las personas están dispuestas. Entonces hay que diferenciar entre diálogo y catarsis. Y catarsis. Te voy a hacer una pregunta, pero ¿quieres decir algo sobre esto? Yo estoy seguro que un grupo presencial, como se dice ahora, se autorregula, porque lo he visto autorregularse. Yo no estoy tan seguro que una red, que una parte de ella no es visible, una gran parte de ella no es visible, se autorregula y es capaz de comportarse adecuadamente. Yo sé que en un grupo presencial nadie se le ocurre, sin pensarlo dos veces, pararse y decirle a alguien que sea ofensivo, pero en la red sí, muy fácilmente lo hace. Entonces, desarrollar esa cultura que es de la sociedad en las redes es una tarea. Autorregularse, no siempre... Lograr que la red se autorregule como se autorregula un grupo que desarrolla una actividad de diálogo, construya su capacidad de diálogo, cree reglas elementales, normas elementales que realmente se respeten, se practiquen, se ejerzan, para poder aprovechar los enormes recursos de comunicación que las redes tienen. Eso es un tema que puede quedarse en el ojo que te ve para el futuro. Rafael, el diálogo indiscutiblemente devela contradicciones, disidencias, desafía percepciones que parecen grabadas en piedra. ¿Tú crees que el sistema político cubano está preparado para el diálogo? Yo creo que el sistema político cubano está preparado para el disentimiento, para la discrepancia. Pero está preparado porque tenemos una convocatoria a expresar eso y porque la sociedad es una sociedad discrepante. Es parte de la cultura cívica. Mi abuelo decía, tienes a dos cubanos, mi abuelo era canario, y tienes tres opiniones. Dos cubanos, vas a tener tres opiniones. Es decir, la sociedad es una sociedad opinante, es una sociedad
que expresa diferentes puntos de vista. Sin embargo, lograr que eso se traslade a los espacios donde se toman decisiones, lograr que eso forme parte de los espacios institucionales, lograr que eso forme parte, que la sociedad se conecte, se articule culturalmente con la política, que esa cultura cívica de la discrepancia esté presente en las decisiones que se tomen, en las asambleas del Poder Popular, en los debates de la Asamblea Nacional. Cuando logremos eso, habremos logrado una conquista muy importante. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un privilegio y creo que hemos cumplido las reglas de un diálogo. Ojalá y así sea, y ojalá usted también lo haya disfrutado en la sala de su casa, se sume en las redes a este diálogo que empieza ahora. El Ojo que TV tiene varios temas calientes, polémicos. Esperamos que sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes también estén aquí. La idea no es darle respuestas, es darle elementos, argumentos para continuar esta discusión y pensar los desafíos que nos pesan, pero que nos toca a nosotros resolver. Nos volveremos a ver. Buenas noches. No dejes pasar la apariencia como si fuera realmente lo cierto. No cierres tu oído a mi voz por más que discrepes con mis argumentos. No abraces lo que no aprovecha por más que estrecho que sea el sendero. ¿Cómo es que dos pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo primero? Quizás anhelamos lo mismo, quizás hasta colaboremos. Quizás nos dividan principios que no violaremos. Pero esta tierra es cosa de todos, el gentilicio es solo el comienzo. Cubano es una condición que te hace honores, pero tiene un precio.